Cuando una región entera empieza a sentir el mismo peso en el pecho, aunque viva en países distintos, aunque hable con acentos diferentes, aunque tenga banderas diferentes, eso ya no es coincidencia. Eso es señal, porque hay señales que no llegan como relámpagos, llegan como humedad, se meten en las paredes, se instalan en la rutina y un día te das cuenta de que todo huele distinto. Así se siente Latinoamérica ahora, como si el aire hubiera cambiado, como si algo estuviera por romperse o por revelarse. Y lo primero que quiero dejar claro, desde el inicio, es esto: no estás escuchando un relato para entretenerte un rato y olvidarlo después. Estás escuchando una advertencia en forma de historia. Una advertencia que no pretende sembrar pánico, sino abrirte los ojos, porque hay gente que confunde alerta con miedo, y no es lo mismo. El miedo paraliza, la alerta prepara. Y si hay algo que ha sobrevivido durante siglos en esta región, es la capacidad de resistir cuando otros se derrumban. Pero esa resistencia tiene un límite cuando el golpe no viene de un solo lado, sino de todos a la vez. Latinoamérica, en este tramo de la historia, está en el centro de fuerzas que ya no se esconden. Fuerzas económicas, fuerzas políticas, fuerzas tecnológicas, fuerzas climáticas, fuerzas sociales. Y cuando todas se activan al mismo tiempo, la pregunta deja de ser ¿qué va a pasar? Y se convierte en ¿qué vas a hacer tú cuando pase? Hay profecías que se leen como si fueran acertijos, y hay realidades que se viven como si fueran profecías. Y cuando ambas se parecen demasiado, lo sensato no es burlarse. Lo sensato es observar, porque mira alrededor. Los precios suben y la gente lo llama inflación, como si esa palabra lo hiciera menos doloroso. Las monedas se tambalean y lo llaman volatilidad, como si eso evitara que un salario se vuelva polvo. La violencia se expande y lo llaman crisis de seguridad, como si el nombre técnico calmara a una madre que no sabe si su hijo vuelve. Las lluvias desaparecen en unas zonas y destruyen otras con tormentas repentinas, y lo llamamos fenómeno climático, como si la etiqueta evitara que el agua falte o arrase. Las instituciones se desgastan y lo llaman polarización, como si eso justificara que ya nadie confíe en nadie. Y lo más inquietante es que en muchos lugares, la gente ya se acostumbró, y cuando te acostumbras al deterioro, te vuelves vulnerable sin darte cuenta. Por eso la alerta no es para que corras, es para que despiertes, porque hay una idea peligrosa que se repite como mantra en tiempos tensos: a mí no me va a tocar. Y eso es exactamente lo que se rompe cuando una región entra en alerta máxima. Se rompe la fantasía de que el problema se queda en el país vecino, en la ciudad de al lado, en el barrio ajeno, en la gente ajena. La alerta máxima significa que los sistemas comienzan a fallar en cascada. Y cuando un sistema cae, arrastra a otros, no por maldad, sino por dependencia. La economía depende de la energía. La energía depende de la logística. La logística depende de la estabilidad depende de la confianza depende de la verdad, y la verdad, en tiempos de manipulación, se vuelve el recurso más escaso. Latinoamérica está en alerta máxima porque el mundo entero está entrando en una etapa de reordenamiento brutal. No es una opinión, es una tendencia visible. Las potencias ya no compiten con elegancia diplomática, compiten con presión, con sanciones, con aranceles, con control de rutas, con control de tecnología, con control de monedas, con control de datos. Y cuando las potencias compiten, las regiones ricas en recursos y estratégicas en geografía se vuelven tablero. Y Latinoamérica, con su agua, su litio, su cobre, su petróleo, su biodiversidad, sus rutas marítimas, sus alimentos, se vuelve demasiado importante como para que la dejen tranquila. Y aquí aparece el primer eje de esta alerta: los recursos. Durante décadas, se habló de petróleo como si fuera el rey. Pero el rey está cambiando. El mundo quiere energía, sí, pero también quiere baterías. Quiere litio, quiere níquel, quiere cobre, quiere tierras raras, quiere capacidad de almacenamiento, quiere control de cadenas de suministro. Y en ese mapa, países enteros de Latinoamérica brillan como objetivos, no por su gente sino por lo que hay bajo su suelo y por lo que corre en sus ríos. Cuando una región tiene lo que el mundo necesita,
esa región se convierte en deseo, y el deseo atrae presión. Mira lo que ocurre con el litio. Ya no es un tema de expertos. Se convirtió en disputa silenciosa. Las baterías alimentan autos eléctricos, redes de energía, dispositivos, sistemas militares. Quien controle los minerales críticos controla parte del futuro, y en el triángulo del litio, y en otras zonas, se está librando una batalla que no siempre se ve con armas, pero se siente con contratos, con concesiones, con campañas mediáticas, con tensiones internas, con golpes a la estabilidad. Lo mismo con el agua. La gente habla del oro, pero el verdadero oro de este siglo es el agua dulce. Y Latinoamérica tiene reservas enormes, pero también tiene mala distribución, infraestructura frágil y ciudades gigantes, que crecen más rápido que su capacidad de abastecerse. Cuando el agua escasea, no solo falta un recurso, se rompe la convivencia, se disparan conflictos, se acelera migración interna, se debilita el Estado, y cuando el Estado se debilita, las fuerzas paralelas se fortalecen. Y aquí entra el segundo eje de la alerta: la seguridad. En muchos países, la seguridad ya no es solo crimen común, es poder organizado, es economía ilícita, es control territorial, es influencia sobre elecciones locales, es infiltración, es miedo, y cuando el miedo gobierna, la vida diaria se encoge. La gente deja de salir, de invertir, de estudiar, de emprender, de confiar. Y esa contracción económica alimenta más pobreza, y la pobreza alimenta más reclutamiento, y el reclutamiento alimenta más violencia. Es un círculo que se autoalimenta, y cuando una región está en alerta máxima, ese círculo deja de ser local, se vuelve regional, porque las redes no respetan fronteras, el dinero no respeta fronteras, las armas no respetan fronteras, las rutas cambian, sí, pero el negocio se adapta, y cuando un país aprieta, el flujo se mueve al otro. Eso significa que ningún país puede aislarse de la inestabilidad del vecino. Nadie puede decir ese problema no es mío cuando el flujo atraviesa la región. Ahora junta esto con el tercer eje, la economía cotidiana. No hablo de macroeconomía fría, hablo de la compra en el mercado, del recibo de luz, del transporte, del alquiler, del costo de la carne, del pan, del gas, del medicamento, porque la alerta máxima se siente ahí en lo que antes alcanzaba y ahora no, y cuando el costo de vida sube más rápido que la esperanza, la sociedad se tensa, y cuando la sociedad se tensa, cualquier chispa puede encender protestas, y cuando hay protestas, aparecen infiltraciones, y cuando aparece violencia en protestas, se justifica represión. Y cuando hay represión, se radicaliza más gente, y el péndulo se acelera. No hace falta inventar escenarios. La historia de la región ya tiene ese patrón repetido una y otra vez. La diferencia es que ahora el contexto global está más frágil, y por eso el impacto puede ser mayor. Y aquí entra el cuarto eje: la tecnología, no como herramienta, sino como fuerza. Porque la tecnología ya no es solo teléfonos, es vigilancia. Es manipulación, es inteligencia artificial, es automatización, es guerras de información, es suplantación de identidades, es videos falsos convincentes, es rumores amplificados, es pánico construido, es polarización diseñada, y en sociedades donde la educación mediática es desigual, y donde la desconfianza es alta, una campaña de desinformación puede incendiar un país más rápido que un conflicto real. Esto no significa que todo es mentira, significa que la verdad se vuelve más difícil de proteger, y cuando la verdad se vuelve frágil, la democracia también, porque la democracia no muere solo con tanques, a veces muere con cansancio, muere cuando la gente deja de creer que su voz sirve, muere cuando la gente se entrega a extremos por desesperación, muere cuando la gente acepta cualquier cosa con tal de sentir orden, aunque sea un orden duro. Y ese intercambio, ese prefiero control a incertidumbre, es el punto donde las sociedades pierden libertad sin notarlo. Latinoamérica está en alerta máxima porque está en un cruce donde la desesperación puede ser usada como herramienta. Y si no lo entiendes, vas a ser arrastrado por ello. Y ahora el quinto eje,
el más silencioso y a la vez el más determinante, el clima y la comida. Cuando el clima cambia, la agricultura sufre. Cuando la agricultura sufre, suben precios. Cuando suben precios, hay tensión. Cuando hay tensión hay protesta. Cuando hay protesta, hay inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, hay migración. Eso ya está pasando, en distintos grados, en distintos países, pero pasando. Las sequías prolongadas, las lluvias irregulares, los incendios, las inundaciones repentinas, todo eso golpea la capacidad de producir alimentos. Y Latinoamérica es una de las grandes despensas del mundo. Produce granos, frutas, carne, café, cacao, azúcar. Pero ser despensa del mundo no garantiza que tu propia gente coma barato. Porque si el mundo paga más, la exportación atrae. Y si exportas más, el mercado interno se encarece. Y si se encarece, se vuelve político. Y si se vuelve político, se vuelve explosivo. Cuando la comida se vuelve tema de estabilidad, ya no estás en una crisis normal, estás en una fase histórica. Por eso esta alerta no es para que creas que nadie se salvará en el sentido literal de fatalidad. La frase funciona como golpe narrativo, como advertencia: nadie se salva solo, nadie se salva aislándose, nadie se salva ignorando, nadie se salva creyendo que su burbuja es eterna. Porque incluso si tienes recursos, incluso si vives en una zona tranquila, incluso si hoy estás bien, en alerta máxima la pregunta es: ¿qué pasa si falla lo que sostiene tu normalidad? ¿Qué pasa si sube el costo de energía de golpe? ¿Qué pasa si hay escasez de agua? ¿Qué pasa si se interrumpe una ruta logística? ¿Qué pasa si un conflicto social se vuelve violento? ¿Qué pasa si la moneda pierde valor rápido? ¿Qué pasa si una campaña de desinformación divide a tu comunidad? ¿Qué pasa si la violencia se mueve a tu zona? ¿Qué pasa si la salud pública se ve presionada por una nueva ola de enfermedad o por falta de medicamentos? La alerta máxima no es todo se acaba mañana, es todo puede cambiar rápido, y cuando todo puede cambiar rápido, el que está preparado no es el más fuerte, es el más lúcido. La lúcida preparación, en una región así, tiene capas. No es paranoia, es responsabilidad. Primero, preparación mental. La gente subestima esto. Cuando llega una crisis, el primer recurso que se agota no es el dinero, es la calma. Y si pierdes la calma, tomas malas decisiones. Si te vuelves impulsivo, te vuelves manipulable. Si te saturas de noticias, entras en ansiedad. Si te entregas al rumor, te conviertes en amplificador del caos. La mente es campo de batalla, y en tiempos de alerta, quien controla su mente se mantiene de pie cuando otros se rompen. Segundo, preparación informativa. No se trata de consumir más información, se trata de consumir mejor, verificar, comparar, no compartir por impulso, entender que hay actores interesados en asustarte, en enojarte, en llevarte a un extremo. Porque una sociedad emocionalmente desbordada es una sociedad fácil de manejar. Tercero, preparación comunitaria. Esto es clave. En Latinoamérica, la red humana vale más que cualquier aplicación. En crisis, el que tiene comunidad, tiene opciones. El que está solo, se asfixia. Conocer vecinos, tener acuerdos, saber quién puede ayudar a quién, tener redes de apoyo, eso es más importante que discursos. Cuarto, preparación material básica. No hablo de acumular con egoísmo, hablo de tenerlo razonable: agua, medicinas esenciales, planes familiares, documentos en orden, rutas claras, contacto de emergencia, ahorro posible, cosas simples, cosas sensatas, porque el caos castiga al improvisado. Quinto, preparación ética. Y esto casi nadie lo menciona. En crisis, se revela el carácter. Hay quienes se vuelven solidarios, hay quienes se vuelven depredadores, hay quienes se vuelven indiferentes, y esas respuestas definen cómo sale una sociedad del golpe. Si la gente se roba entre sí, la crisis se multiplica. Si la gente se cuida, la crisis se atraviesa. Y ahora, cuando miramos esta región completa, aparece un patrón inquietante. Todos estos ejes están activos al mismo tiempo. Y eso es lo que define la alerta máxima, porque la pregunta real no es qué país va a caer.
La pregunta real es qué país va a cambiar primero, y cómo eso arrastra a los demás. Si una economía grande se tambalea, afecta comercio regional. Si una ruta clave se bloquea, afecta cadenas de suministro. Si una crisis migratoria se acelera, presiona fronteras vecinas. Si un conflicto interno se convierte en refugio de redes ilícitas, contagia a otros. Si una guerra de información se instala, cruza pantallas sin pasaporte. Por eso, la alerta máxima en Latinoamérica no es un relato de un solo país, es un clima regional. Y ese clima regional tiene una característica: la gente está cansada, cansada de promesas, cansada de corrupción, cansada de inseguridad, cansada de desigualdad, cansada de sentir que trabaja mucho para sobrevivir apenas, cansada de ver que el futuro se va lejos. Y el cansancio colectivo es combustible. Puede alimentar renovación o puede alimentar colapso. La diferencia la marca una cosa: dirección. Si el cansancio se convierte en organización, puede nacer algo nuevo. Si el cansancio se convierte en odio, se destruye lo poco que sostiene. Y en estos tiempos, hay muchos interesados en que el cansancio se vuelva odio, porque el odio divide, y lo dividido se gobierna más fácil. Entonces, si estás escuchando esto, la pregunta no es ¿qué va a pasar? La pregunta es ¿qué parte de este momento vas a alimentar tú con tus decisiones? ¿Vas a alimentar el rumor o la claridad, la burla o la seriedad, la indiferencia o la comunidad, el egoísmo o el cuidado, la negación o la preparación? Porque lo más peligroso no es lo que viene. Lo más peligroso es entrar dormido a lo que viene. Latinoamérica en alerta máxima significa que las próximas sacudidas no serán aisladas, serán encadenadas. Y cuando las sacudidas son encadenadas, el que se salva es el que entiende el mapa completo, no el que mira solo su esquina. Y aquí viene lo más importante: esta alerta también es una ventana, porque cuando los sistemas fallan, lo viejo se cuestiona. Y cuando lo viejo se cuestiona, se abre espacio para lo nuevo. La región tiene creatividad, juventud, recursos, cultura, resiliencia. Tiene capacidad de reinventarse, pero esa reinvención exige dejar de fingir que todo se arregla con un cambio superficial. Exige exigir, sí, pero también construir. Exige denunciar, sí, pero también proponer. Exige incomodarse, sí, pero también disciplinarse. El futuro regional no está cerrado, está abierto, pero se estrecha para quien se duerme.